Bienvenidos. Vamos a comenzar con la primera clase del sistema respiratorio. Vamos a ver ahora las principales funciones del aparato respiratorio. En primer lugar, regula la concentración de gases sanguíneos. Los gases sanguíneos de importancia biológica son el oxígeno y el dióxido de carbono, y por medio del sistema respiratorio se va a incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Regula el equilibrio ácido-base. Esto se va a ver en la unidad correspondiente a este tema. Regula la temperatura por medio de la movilización de aire por las vías aéreas superiores. También regula la presión arterial por medio de la enzima convertidora de angiotensina y de los quimiorreceptores periféricos ubicados en el callado aórtico y el seno carotídeo. También participa junto con otros órganos como son el hígado y el riñón en eliminar y inactivar diferentes sustancias en sangre. Las principales son bradiquinina, serotonina y prostaglandinas. El pulmón se encarga de incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Para que este oxígeno pueda llegar a los diferentes tejidos, acá vemos el músculo, que es el principal tejido que puede llegar a incrementar de manera muy notable su consumo de oxígeno. Y vemos que para que el oxígeno pueda ser llevado hasta el mismo, se necesita del aparato cardiovascular. Vamos a ver ahora las etapas de la respiración, algunas de las cuales profundizaremos más adelante. En primer lugar se da la ventilación o respiración externa, que es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. En segundo lugar está el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre. En tercer lugar está el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Y en cuarto lugar es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Una vez que el oxígeno es captado por cada una de las células del organismo, se va a utilizar para el proceso de respiración celular o respiración interna. El oxígeno es utilizado para oxidar moléculas orgánicas y se obtendrá energía y dióxido de carbono y agua. Siguiendo la ruta que hace el oxígeno, nos vamos a encontrar con que el oxígeno llega hasta los alvéolos pulmonares, difunde hacia los capilares alveolares, va a ir por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pasa hacia el ventrículo izquierdo y va por las arterias sistémicas a la circulación sistémica, donde al llegar a los capilares sistémicos difunde hacia los tejidos. Aquí mismo se incorpora dióxido de carbono, desecho metabólico de la respiración celular, y pasará a la circulación sistémica, al circuito venoso, donde llegará a la aurícula derecha, pasará a ventrículo derecho, arterias pulmonares y capilares alveolares. Ahí mismo difundirá hacia los alvéolos para luego ser exhalado hacia el aire atmosférico. A lo largo de las clases, como les decía, veremos principalmente lo que hace referencia a la ventilación, al proceso de hematosis o intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de la barrera hematoalveolar, y al transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Vamos a ver ahora los volúmenes y capacidades pulmonares. Para eso vamos a analizar este gráfico
donde vemos las variaciones de volumen pulmonar en función del tiempo. En primer lugar, vamos a ver el volumen corriente. El volumen corriente corresponde al volumen de aire inspirado o expirado en un movimiento respiratorio. El valor que corresponde para fisiología humana es de 500 mililitros. Esto quiere decir que un ser humano en un movimiento respiratorio en reposo está movilizando 500 mililitros de aire. El segundo volumen que vamos a ver es el volumen de reserva inspiratorio. Lo podemos ver acá marcado. Este es el máximo volumen de aire que puede inspirarse luego de una inspiración corriente o normal. Fíjense que el máximo volumen de aire que puede inspirarse es de 3 litros para un ser humano. Ahora vamos a ver el volumen de reserva expiratorio. Este sería el máximo volumen de aire que puede expirarse luego de una expiración normal. Acá lo vemos, donde estoy marcando. Y el último volumen que vamos a ver es el volumen residual. Este volumen corresponde al volumen de aire remanente en los pulmones luego de una expiración máxima. O sea, es lógico pensar que un individuo, por más que expire con toda su fuerza, nunca va a poder vaciar completamente sus pulmones de aire. Siempre va a permanecer una determinada cantidad de aire que corresponde a poco más de 1 litro de aire y es el volumen residual. Ahora bien, cuando hablamos de las capacidades, estamos hablando de la suma de 2 o más volúmenes. Vamos a ver, en primer lugar, la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio. Eso nos da capacidad inspiratoria. En segundo lugar, vamos a ver la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. En tercer lugar, vamos a ver la tercera capacidad que vamos a ver es la capacidad vital. Esta corresponde a la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria. Y en cuarto lugar está la capacidad pulmonar total, que corresponde a la suma de los 4 volúmenes. Ahora vamos a ver el concepto del espacio muerto respiratorio. Para esto debemos considerar que no todo el aire que se inspira durante el ciclo respiratorio va a llegar a los alvéolos o va a poder participar del intercambio gaseoso. Por tal motivo, el espacio muerto es el aire que circula en cada ciclo respiratorio que no va a intervenir en el intercambio gaseoso. Podemos, a su vez, clasificar el espacio muerto como el espacio muerto anatómico, que corresponde principalmente a las vías aéreas superiores o de conducción. Y también tenemos un espacio muerto alveolar, que corresponde a alvéolos que van a estar siendo ventilados, pero que por no estar siendo perfundidos no van a participar del intercambio gaseoso. Tenemos un espacio muerto total, que es la suma de estos dos espacios muertos que mencioné. El espacio muerto anatómico va a estar dado por el volumen de aire inspirado que permanece en las vías aéreas de conducción. O sea, es aire que al desplazarse va a permanecer en las vías aéreas de conducción.
se lo puede calcular a su vez como un tercio del volumen corriente en reposo. Habíamos visto que para un ser humano el volumen corriente en reposo es de 500 mililitros. De esta manera podemos estimar su espacio muerto anatómico como un tercio de esos 500 mililitros. De esta manera el espacio muerto anatómico va a corresponder al aire que al circular permanecerá en cavidad nasal, cavidad oral, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Acá vemos como lo que corresponde a las zonas de conducción dentro del pulmón. Hasta la 16ª división bronquial no va a haber estructuras que van a poder participar en el intercambio gaseoso con la sangre. Es decir, que a partir de la 17ª recién empiezan a aparecer cada vez más estructuras alveolares. Además tenemos el espacio muerto alveolar, que va a estar formado por alvéolos que son ventilados pero no están siendo perfundidos. Es decir, no hay hematosis, no hay intercambio de gases entre el alvéolo y los capilares alveolares. En ciertas circunstancias, estos alvéolos pueden ser perfundidos. Vamos a ver el esquema. El aire ingresa por la tráquea, llega hasta los alvéolos, muchos de los cuales van a estar siendo perfundidos y algunos no son perfundidos. Esto ocurre fisiológicamente. Y como les decía, cuando hay un ejercicio físico, aumenta mucho el flujo sanguíneo pulmonar, aumenta la sangre que circula por los capilares y muchos de estos alvéolos pasan a ser perfundidos, con lo cual en el ejercicio disminuye el espacio muerto alveolar. Vamos a ver ahora algunas variables de la fisiología respiratoria. En primer lugar, vemos el volumen minuto respiratorio, que se lo define como la cantidad total de aire inspirado cada minuto. El volumen minuto respiratorio de esta manera lo podemos calcular como el volumen corriente, que era la cantidad de aire inspirado en un movimiento respiratorio, por la frecuencia respiratoria, o sea, la cantidad total de movimientos respiratorios por minuto. Ahora bien, esta variable nos está indicando la cantidad total de aire que se moviliza en los pulmones en un minuto. Pero sería mucho más útil poder saber cuánto del aire que se está ventilando en un minuto llega a los alvéolos, que es donde se va a realizar la hematosis. Y esta variable es el volumen de ventilación alveolar, que la definimos como la cantidad de aire que llega a los alvéolos por minuto. El volumen de ventilación alveolar de esta manera va a ser igual al volumen corriente, es decir, la cantidad de aire movilizado en un movimiento inspiratorio, menos el espacio muerto anatómico, es decir, el aire que simplemente se va a desplazar por las vías de conducción. Entonces, si a un movimiento respiratorio de inspiración le restamos la cantidad de aire que queda en las vías de conducción, nos va a dar el aire que llega a los alvéolos en ese movimiento inspiratorio. Y si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, nos va a decir cuánto aire está llegando a los alvéolos en un minuto. El cálculo del volumen de ventilación alveolar lo debemos hacer para saber si un animal está hiper o hipoventilando. Fijémonos en este caso de un animal que está en reposo. Presenta un volumen corriente de 500 mililitros. Esto lo vemos como
la amplitud de sus movimientos ventilatorios y se le resta el espacio muerto anatómico, que corresponde a aproximadamente, en este caso, pero 1/3 del volumen corriente. Y se lo multiplica por la frecuencia respiratoria y nos da una ventilación alveolar de 4.200 mililitros por minuto. Esto sería la cantidad de aire que está llegando a los alvéolos en un minuto. Bien, si a ese mismo animal, por algún motivo, como puede ser en algunos casos darse dolor costal, presenta una amplitud más baja de los movimientos ventilatorios, vamos a ver que va a presentar un nuevo volumen corriente que va a ser de 300 mililitros. Sin embargo, su espacio muerto anatómico no se modifica. O sea, esto está dado por el volumen de las vías aéreas superiores, que van a permanecer siempre siendo 1/3 del volumen corriente del animal que está respirando normalmente y en reposo. Lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria y nos va a dar 1.800 mililitros por minuto. Fíjense cómo en este caso hablamos de una hipoventilación. Acá los alvéolos se están ventilando menos de la mitad de lo que ocurría en el reposo. En el otro caso que vemos, además de presentar esa disminución de la amplitud de los movimientos ventilatorios, que los vemos como un menor volumen corriente, presenta una mayor frecuencia respiratoria. Sin embargo, el volumen de ventilación alveolar sigue siendo más bajo. Esto no debe llevar a confusión. Uno podría pensar que un animal que tiene una frecuencia respiratoria alta está hiperventilando, y no es así. ¿Por qué? Porque, como vemos, hay una mayor proporción de aire que está quedando, que se está siendo utilizado simplemente para, o que se moviliza por las vías aéreas superiores. Ahora veamos dos ejemplos de hiperventilación. En este caso aumentando la frecuencia respiratoria, en este caso sí hay un aumento del volumen de ventilación alveolar. Y en este último caso vemos lo que ocurre, por ejemplo, en un animal que está en ejercicio. Aumenta la amplitud de sus movimientos ventilatorios, que lo vemos como un mayor volumen corriente, y aumenta además la frecuencia respiratoria. Esto trae un aumento considerable de la ventilación alveolar, casi 6 veces lo que es en reposo. Incluso en el ejercicio, la ventilación alveolar puede llegar a aumentar hasta unas 20 veces.